Si hay un país que está rodeado por todos los lados de enemigos, ese es Israel. De norte a sur, de este a oeste, el país de los judíos ha sido un vecino incómodo para la mayor parte de los países de Oriente Medio. A pesar de que en el presente las relaciones de Israel son mucho mejores con países árabes como Egipto, Jordania o Arabia Saudí, Tel Aviv sigue siendo un hueso duro de roer y tiene hasta 4 frentes abiertos en la región. Así que en el día de hoy vamos a responder a varias preguntas. ¿Quiénes son los mayores enemigos actuales de Israel? ¿Qué busca el gobierno israelí con todo este lío? ¿Cuál de todos los frentes es el más peligroso? Pues pónganse cómodos, porque enseguida lo vamos a ver. Pero antes de comenzar es importante señalar que cada medio de comunicación aporta una perspectiva única a los conflictos que cubren. En Memorias de Pet siempre buscamos ofrecer una visión lo más objetiva posible y para ello contamos con una herramienta clave, Ground News, nuestro patrocinador habitual, que nos permite comparar noticias de diferentes medios según su orientación ideológica. Si queréis visitarlo, podéis hacerlo en ground.news/memorias. Ground News es una aplicación y web que recopila noticias de las principales fuentes internacionales, ofreciéndote contexto para entender el sesgo de cada una. Por ejemplo, podemos ver cómo los distintos medios tratan esta noticia en función de su sesgo ideológico, que habla de que el Líbano ha vivido su día más sangriento de conflicto desde el año 2006. En el titular del National Post se menciona únicamente que Hezbollah ha abatido más de 400 objetivos. Sin embargo, en los medios de izquierdas vemos cómo se habla de que Israel ha asesinado a cientos de personas con los bombardeos. Podéis ver además cómo esta noticia ha sido tratada por más medios de izquierdas que de derechas. Y por cierto, en la sección Blind Spot descubrirás que noticias son cubiertas únicamente por medios de derechas, mientras que otras son solo tratadas por medios de izquierdas. Ground News se basa en 3 organizaciones independientes que monitorean y analizan noticias de todo el mundo. Gracias a esta plataforma tendrás acceso a una amplia gama de perspectivas, lo que fomenta el pensamiento crítico sin influencias algorítmicas que distorsionen la información. Si queréis probar Ground News, simplemente escanead el QR o usad el enlace en la descripción, ground.news/memorias. Y lo mejor es que gracias a esta colaboración podéis obtener un 40% de descuento en la versión Vantage. Sí, un 40% en la versión, que incluye acceso ilimitado a todas sus funcionalidades. Probadlo porque realmente merece la pena y además estaréis apoyando al canal. Y ahora sí, volvamos al tema de los enemigos de Israel. Lo primero, vamos a enumerar los 4 caballos del apocalipsis con los que suena Netanyahu. A día de hoy, Israel cuenta con 4 enemigos principales en cada uno de sus puntos cardinales. Al suroeste, en Gaza, Israel se bate en duelo con Hamas y la Yihad Islámica, que protagonizan los episodios más sangrientos del conflicto palestino. Un conflicto que también tiene su importancia en Cisjordania, donde Israel ha colonizado una buena parte del territorio y sus tropas y policía se enfrentan constantemente a los manifestantes palestinos e incluso elementos más radicales que emplean tácticas de terrorismo. Al norte, en la frontera con el Líbano, se enfrentan a Hezbollah. Al este, a kilómetros de distancia, tenemos al gran archienemigo israelí. Hablamos de Irán, que además está reforzado por sus milicias proxies en Irak y Siria y por el propio régimen de Bashar al-Assad en Siria. Finalmente, al sur del Mar Rojo, los hutíes yemeníes son la última piedra del eje de resistencia. Empecemos por el suroeste, donde Israel no lucha solo contra sus enemigos, sino también contra sí mismo. Como todos sabéis, el conflicto entre Israel y Palestina se remonta a la creación del mismísimo Estado de Israel en 1948. Hemos hablado muchísimo sobre esto en el canal, así que vamos a pasar de puntillas. La realidad actual es que la tensión del conflicto histórico ha superado umbrales nunca vistos. En las últimas décadas, Israel se dedicó a establecer un férreo control sobre la región de Gaza, limitando enormemente la llegada de suministros e imposibilitando el desarrollo de una vida digna a la población. Por su parte, desde la retirada de Israel de Gaza en 2005, Hamas ha utilizado la franja como base de operaciones militares para lanzar ataques contra Israel, haciéndose con el papel central de la resistencia palestina. En uno de estos ataques, el del 7 de octubre, Hamas terminó con la vida de más de 1000 personas y secuestró a más de 200. Esto hizo que Israel actuase en represalia, invadiendo la franja de Gaza y llevando a cabo una acción militar tan desproporcionada que ha hecho pensar a gran parte del mundo que Israel está llevando a cabo un exterminio. Para que os hagáis una idea, la franja de Gaza tiene 2 millones de habitantes y según datos de Hamas, que aún están por verificar, han muerto más de 40.000 personas. Esto supone que el 2% de la población habría muerto en un solo año. Como decíamos antes, los enfrentamientos se llevan a cabo principalmente en la franja de Gaza, pero también se extienden a zonas fronterizas como Cisjordania y Jerusalén Este. Aunque también hay que comentar que en alguna ocasión los palestinos han conseguido lograr ataques dentro del territorio israelí.
Por su parte, Hamás utiliza tácticas de guerrilla, ataques con cohetes y morteros y operaciones de hit and run en túneles subterráneos que utilizan para combatir al ejército israelí, que responde con ataques aéreos, bombardeos y operaciones terrestres. Hamás también utiliza a veces tácticas de escudos humanos, y su infraestructura militar se mezcla con áreas civiles, lo que complica las operaciones israelíes. Las miles de bajas palestinas, en su mayoría civiles, ponen de manifiesto que el conflicto es absolutamente asimétrico. Es por eso que se puede decir que la iniciativa la lleva Israel. La mayor preocupación israelí aquí no viene por el poder militar de Hamás, sino por la percepción que la comunidad internacional, y en especial Estados Unidos, pueden tener sobre la situación. Es por esto que decimos que Israel también está luchando contra sí mismo, luchando por mantener un relato moralmente aceptable, aunque gran parte del planeta, incluyendo la ONU, esté hablando ya de genocidio. En el flanco norte tenemos a Hezbollah, un grupo político y militar chiita libanés que se opone a la existencia de Israel y busca defender la soberanía islámica frente a la ocupación israelí en la región norte. A pesar de que Hezbollah es un grupo chiita y Hamás es un grupo suní, los libaneses apoyan a Hamás y a la causa palestina. El conflicto con Hezbollah se remonta a la invasión israelí del Líbano en 1982, durante la Guerra Civil Libanesa, aunque Hezbollah como organización fue fundada en 1985. A lo largo de los años, Hezbollah ha lanzado ataques sorpresa contra Israel, como el secuestro de soldados israelíes, que inició la guerra de 2006, pero Israel también ha tenido una indudable superioridad militar. No obstante, a diferencia de Hamás, el arsenal que tiene Hezbollah sí que preocupa bastante a Israel. Se estima que Hezbollah cuenta con más de 30.000 combatientes, incluyendo tropas de élite bien entrenadas durante la guerra civil siria, y al menos 100.000 milicianos en la reserva que podrían tomar las armas si esto fuese necesario. Además, tienen cohetes que pueden alcanzar gran parte del territorio israelí, y emplean tácticas sofisticadas que rivalizan con las de un ejército convencional en algunos aspectos. Y es que Hezbollah consiguió una gran experiencia militar defendiendo a su aliado Bashar al-Assad en Siria. De hecho, la milicia libanesa sigue a día de hoy desplegada en Siria. Hezbollah es a día de hoy el único que podría atreverse a invadir a Israel desde el norte. Todo esto hace que el conflicto sea una guerra asimétrica, pero con disuasión mutua. Es decir, que aunque Israel sabe que podría invadir el Líbano, las consecuencias para los israelíes podrían ser muy negativas en caso de que esto ocurriese, ya que Hezbollah lleva décadas preparándose para ello. No obstante, la disuasión tiene un límite, y en cualquier momento la situación puede cambiar. No obstante, mientras que a nivel internacional Israel está quedando como el demonio en Gaza, la cosa no está tan bien definida en el conflicto con Hezbollah. Especialmente para el bloque occidental, Hezbollah es un enemigo a batir. Por su parte, Israel está llevando a cabo ataques mucho más precisos que los que se realizan en la Franja de Gaza, eliminando objetivos estratégicos de forma quirúrgica. Al no haber tantas bajas civiles, esto hace que la opinión internacional no penalice tan fuertemente a Israel. En conclusión, Israel tiene cancha abierta para hacer lo que quiera con Hezbollah, pero Hezbollah, a día de hoy, es el enemigo directo más claro de Israel. De entre todos los enemigos israelíes, Hezbollah es el que está primero en la cola de amenazas para Tel Aviv. Y quien parece que no quiere ninguna guerra es el tercer enemigo, y el más importante de todos, Irán. El país persa es el gigante en la sombra, que mueve todos los hilos. Hamás, los hutíes, Hezbollah. Irán es el verdadero enemigo de Israel y quien financia a todos los grupos que hemos mencionado anteriormente. Y es que el beef entre Israel e Irán está basado en una rivalidad puramente ideológica, religiosa y geopolítica. Israel es el principal aliado de Estados Unidos en la región, el adalid de Oriente del bloque occidental, algo que los ayatolás no pueden ni ver. Y lo mismo pasa con Irán para Israel. Teherán es el enemigo a batir, el único país de la región que es visto como una amenaza existencial debido al desarrollo de su programa nuclear. Pero a pesar de esto, Irán está evitando entrar en un enfrentamiento directo con Israel. Por eso la guerra que se está dando es una guerra indirecta, en la que hay ciberataques, como el del virus israelí Stuxnet en 2010, asesinatos de científicos nucleares, bombardeos selectivos, sanciones económicas y, eso sí, mucha propaganda. Y por supuestísimo, en esta guerra indirecta Irán está utilizando su mejor baza para proyectar la influencia en la región y debilitar a Israel. Los proxies. Además de Hezbollah o Hamás, Irán también ha proporcionado financiación, armamento y entrenamiento a las milicias chiitas en Irak y Siria, aprovechándose de la debilidad de ambos países afectados tras sus propias guerras. Otro de los principales proxies iraníes es el cuarto y último enemigo de Israel en la actualidad, los hutíes de Yemen.
Estos también están involucrados directamente en la lucha con Israel, y de hecho están plenamente alineados con los intereses de Irán, quien les proporciona gran parte del armamento que tienen. Este grupo insurgente chiita, del cual tenéis un vídeo en el canal, comenzó su retórica anti-israelí cuando comenzó a recibir financiación iraní a partir de 2015. En el año 2024, en la misma ofensiva iraní, en la que cientos de misiles quedaron neutralizados por la cúpula de hierro israelí, los hutíes también participaron mandando misiles desde Yemen. Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la capacidad estratégica que tiene este grupo militar para atacar embarcaciones israelíes o embarcaciones que tienen como origen o destino final Israel en el Mar Rojo, y poner así en jaque la economía mundial. El estrecho de Bab el-Mandeb es absolutamente sensible a la presencia de estos guerrilleros que combaten en chanclas, capaces de usar minas, drones o misiles para amenazar rutas marítimas clave y ocasionar un buen susto a Israel y a sus amigos. En este caso, el conflicto no es aún una guerra, pero sí que es una amenaza de sabotaje y una fuente de tensión constante para Occidente, que ya ha realizado varios bombardeos en las costas de Yemen para tratar de aplacar la furia hutí. Ahora bien, ¿qué es lo que busca cada bando en el conflicto? ¿Qué han perdido y qué han ganado cada uno? En primer lugar, Israel busca dos cosas principales: la subordinación de los territorios palestinos, que esto es algo que va de la mano con la postura sionista. Para Israel, la vía de los dos estados no es realmente una opción, y menos tras lo ocurrido el 7 de octubre. Y por otro lado tenemos la implicación de Estados Unidos en el conflicto, y es que Israel está provocando mucho a sus rivales para que estos respondan y conseguir así que los norteamericanos entren en la contienda. Irán, por su parte, busca no intervenir en el conflicto de forma directa, sino desestabilizar a Israel utilizando a sus aliados regionales. También quiere impedir que Estados Unidos se una a la contienda, midiendo sus acciones militares y las de sus proxies. Y por último, Irán quiere finalizar su programa nuclear. Desde la perspectiva de Israel, si lo imaginamos como un león, el conflicto palestino sería un cachorro. Israel quiere deshacerse de él, pero eliminar a un cachorro no está para nada bien visto. En ese mismo escenario, los hutíes y otros grupos menores actuarían como mosquitos. Irritan y desestabilizan a Israel, pero no representan una amenaza seria. Sin embargo, Hezbollah sería más parecido a un furioso jabalí, una presa que, aunque en desventaja, es capaz de herir al león, generando en Israel una sensación de peligro real. Finalmente, escondido entre la maleza y evitando un enfrentamiento directo, el tigre iraní observa, siendo el último y más temido adversario en este peligroso juego entre cazadores y presas. En definitiva, Israel está llevando a cabo en Gaza una guerra desproporcionada y asimétrica, que le está costando el apoyo de sus aliados internacionales. Esto lo aprovecha Irán para seguir presionando utilizando a sus proxies, Hezbollah, los hutíes y Hamas. Ninguna de las dos grandes potencias, Irán e Israel, se atreven a entrar de momento en conflicto directo. Mientras que Irán utiliza los proxies, Israel busca provocar a sus enemigos para que sean ellos los que den el primer golpe y Estados Unidos se una a la contienda en su favor. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes darle like, suscribirte y nos vemos en los comentarios. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.